Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Robert Wright Enns es presidente de Bodega Dos Hemisferios, un empresario que con su visión de liderazgo, motivado por la curiosidad, ha liderado el crecimiento de una marca pionera, posicionando el vino ecuatoriano como un referente de calidad a nivel nacional e internacional. Uno de los paradigmas o paradojas, digamos, que se tenía en principio era que en un sitio donde no habían las 4 estaciones, no había las posibilidades que sí se tienen en el hemisferio norte y en el sur, donde tradicionalmente. Robert, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación y estar aquí con nosotros. Encantado, muchísimas gracias más bien por haberme invitado. Te soy muy sincero, es una conversación que tenía muchas ganas de tener, porque Dos Hemisferios, que es una de las empresas que tienes a tu cargo, es un producto y una empresa que me llama muchísimo la atención de manera positiva, porque es, primero, hacer pensar que el Ecuador puede hacer vino, y vino de muy buena calidad, y segundo, ser capaces de entender que ese vino que nosotros mismos hacemos en nuestra tierra, con nuestras manos, puede ser producto de exportación. Y eso es algo que uno lo dice así normal, pero no es lo común, por así decirlo, al menos en la historia empresarial ecuatoriana. Y qué ganas que tengo de esta conversación. No, qué gusto y la verdad, bueno, vamos a entrar seguramente un poco más de detalle en el tema histórico de cómo comenzó todo esto, pero realmente el mérito se lo lleva a mi papá. Él fue el que comenzó esta locura, porque pues todo el mundo le dijo que estaba un poco loco, de pensar que era posible hacer vino de alta calidad en Ecuador. Empecemos por ahí. ¿Cómo empieza esta idea de pensar que se puede hacer un vino de alta calidad en Ecuador? Bueno, en principio con simplemente la curiosidad de hacer algo entre amigos. Mi papá y un amigo cercano decidieron emprender algo en agroindustria y con eso comenzaron a buscar sitios en donde podrían tener algo juntos. De ahí nació la búsqueda de oportunidades y en eso encontraron cuando se creó el canal de CDG, que pues existe todavía, varias fincas experimentales y encontraron algunas fincas que tenían ciertos productos particulares, ¿no? Y uno de esos eran uvas de mesa. Les llamó la atención y fue por eso que buscaron un sitio cerca de donde estaba esa granja experimental que tenía uvas de mesa particularmente. Y encontraron un espacio que les gustó, que estaba cerca del canal, porque es muy importante obviamente tener agua para cualquier producción agrícola. Y comenzaron con la idea de hacer uvas de mesa. Y así comenzó, y más bien como eso se dio, y como los dos eran, yo te diría que amantes del vino, amateur, digamos, de todas maneras, pero amantes del vino que iban conociendo y con ganas de hacer cosas nuevas, fue recién te estoy hablando en el 99 que comenzó esta sociedad, pero realmente las primeras uvas de vino que se trajeron se plantaron en el 2004. Y ahí fue que comenzó una exploración de algunos años para ver si esas plantas iban potencialmente a terminar en un vino de calidad. Y entonces lo que se plantó en el 2004 tuvo su primera cosecha en el 2005. Se intentó en principio con un enólogo chileno y mi papá describe que ese primer vino que se creó, digamos, fue un brebaje y casi tira la toalla, casi tira el proyecto en ese momento. Y más bien la cosecha del 2006 intentaron a través de contactos, llegaron a Abel Furlan, que fue el primer enólogo de la bodega, que en conversaciones con mi papá y con Alejandro, que pues también fue el socio en su momento de mi papá, dijeron que querían crear un vino de calidad, que al menos sea de la calidad de Marqués de Casaconcha. Y eso lo puso al enólogo en una situación, digamos, de poner la vara alta, ¿no? Ajá. Un vino para tener una referencia, $40 aproximadamente aquí en Ecuador. Pero pues si es que no se iba a lograr un vino de calidad, no iban a seguir con el proyecto. Entonces ya esa cosecha del 2006, estamos hablando 2 años después de haber plantado estas plantas que se trajeron de Argentina y de Brasil por plantas, digamos, para ver si funcionaba o no. Ya terminó en uvas Malbec, uvas Cabernet Sauvignon, que tuvieron una calidad bastante mejor, con la que crearon el primer vino realmente que se llamó Paradoja.
Pero para hacer vino y vino de calidad, evidentemente necesitas uva de calidad, pero también un proceso y sobre todo vinos que son de guarda o que requieren que pasen por barrica. Y en este caso particularmente, en el Paradoja, después de la cosecha y la creación o transformación de tener las uvas en vino, después se dejó 18 meses la uva que se creó el vino Malbec y la uva que terminó también en el vino con Cabernet Sauvignon por separado en barricas de roble francés y roble americano. Entonces fue realmente después de 18 meses más de estar en barrica, 6 meses más de estar en botella, que salió la primera botella en el 2008. Entonces se plantó 2004 para tener la primera botella de calidad en 2008, imagínate. Y eso ya te enseña una lección sobre la paciencia, la perseverancia y cómo no, de que los triunfos y las cosas buenas toman su tiempo. Sí, y en este caso fue así, ¿no? Tomó 4 años para tener un vino que lo entusiasmó a mi papá y a Alejandro cuando comenzaron a llevarlo a catas a ciegas y comenzaron a ganarle a vinos de 70, 80 dólares. Y ahí se dieron cuenta que potencialmente tenían un producto de calidad, ¿no? Y ahí comenzó la historia de Dos Hemisferios, igual siendo muy artesanal al principio. Todavía no se tenía la bodega en el viñedo, sino que se traían las uvas cosechadas a Guayaquil y en Guayaquil se hacía el vino hasta que se hizo la expansión ya a 37 hectáreas plantadas y tener la bodega en el 2015 aproximadamente. 2015, 2016 ya se hizo toda la transformación y ahí ya se tuvo, digamos que un proceso bastante más profesional que el que se tenía en principio. El que se tenía en principio era bastante manual, era inclusive no eran con tanques de acero inoxidable, sino que eran con tanques de plástico negros que se utilizaban para la transformación del vino. Pero fue parte del proceso, fue parte del aprendizaje y de ver qué se podía o qué no se podía hacer del lado de la creación del vino. Pero también hubo mucho aprendizaje del lado agrícola, porque uno de los paradigmas o paradojas, digamos, que se tenía en principio era que en un sitio donde no habían las 4 estaciones, no había las posibilidades que sí se tienen en el hemisferio norte y en el sur, donde tradicionalmente se hace vino, para tener las condiciones de tener una uva de calidad. Para entender un poquito y tratar de simplificar, una de las razones por las cuales se tiene una uva de calidad en esos sitios es porque hay un proceso en el cual pasa estrés la planta. Ese estrés normalmente es cuando tiene frío, ¿no? En la época de frío pasa estrés la planta. Que acá es complicado que suceda. Que claro, acá no tenemos las 4 estaciones y no hay esa amplitud térmica que podría existir en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, que es donde tradicionalmente se ha hecho vino. Pero se tuvo que encontrar maneras de llevar a ese estrés a la planta, que es natural en esos espacios, de una manera orgánica de todas maneras, pero entre comillas artificial, porque en Ecuador no existe el frío, ¿no? Entonces, naturalmente se encontró una manera de estresar a la planta y llevarla a esa situación para que finalmente entregue, digamos, que uvas de calidad y uvas que puedan convertirse en un vino de calidad. Es que sabes que esa es la historia que a mí más me llama la atención, porque uno pensaría, no, estás en Ecuador, ¿cómo vas a hacer vino? No tienes justamente eso, esas 4 estaciones que les pueda favorecer geográficamente a otros países. Es creer en una idea y a pesar de las imposibilidades, incluso que a pesar de que el propio contexto climático de tu país te digan eso no es posible, es superarla. Y yo sé que 3, 4 años estuve, de hecho, en el viñedo, estuve visitando las bodegas, hice un tour por ahí, y es todos los procesos que llevan a cabo, desde la plantación a la cosecha, para llevarlo a la producción, es una maquinaria que funciona como si fuera un relojito. Tac, 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 tac. Sí, bueno, eso también es un fruto de aprendizaje y de varias cosas que tuvieron que pasar en el camino. Ahora, es verdad que Ecuador tenía esas, y particularmente donde estamos nosotros, tenía esas desventajas, por llamarlo así, pero también hay ventajas de estar en donde estamos, ¿no? Que eso es parte de cómo nosotros comunicamos también nuestras diferencias en el vino. Tener temperatura, digamos, de todas maneras entre un rango de 18 grados a 32 grados en donde estamos nosotros es beneficioso para lo que estamos haciendo. Tener luz más o menos de 12 horas, digamos, constantemente en todo el año también tiene sus beneficios.
Por ejemplo, la uva siempre está madura, le da ciertas características también especiales de donde estamos, que al final del día, como el mundo del vino es tan extenso y hay tanta variedad, el tener cosas específicas que lo hacen diferente y que te dan particularidades, hacen que tu vino pueda resaltar, ¿no? Y un tema de los beneficios de Ecuador es que podemos tener 2 cosechas, que eso no se puede tener en Europa, digamos, ¿no? Se puede tener una sola cosecha al año. Nosotros podemos tener 2 cosechas al año. Y eso nos lleva a tener también un vino que tiene diferencias que nadie más las puede tener. Esas 2 cosechas en Chardonnay, particularmente en nuestro vino Enigma, hace que podamos tener 2 cosechas del mismo año en la misma botella. Entonces, Enigma particularmente tiene una cosecha que pasa por barrica y la otra cosecha que es más, digamos, sin pasar por barrica, y finalmente se hace lo que los enólogos llaman un corte, que es una mezcla, digamos, de esas 2 cosechas con los procesos de vinificación específicos en una botella especial, Ujú. que es pues nuestro vino Enigma, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas hay que aprovecharlas también. Encontrar cómo resolver los inconvenientes, como no tener frío, lo encontramos. Y también el hecho de que tengamos, como te digo, días con X cantidad de horas luz y esa franja de temperatura y un sinnúmero de cosas más que a nosotros nos dan ciertas ventajas. Por ejemplo, tener también, estar cerca del mar y estar cerca de la influencia del mar también te da ciertas ventajas o ciertas características de tu vino. Y hemos tratado de aprovechar todas esas cosas también. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has recibido a partir de administrar o ver cómo ha crecido esa... Bueno, te diría, tal vez para mí, digamos, lo más importante siempre ha sido que no hay, digamos, una receta para todo, y que hay cosas que pueden funcionar muy bien en Europa que no necesariamente las puedes traer acá, o digamos en Argentina o en Chile y demás, que no necesariamente las puedes traer acá. Y eso nos hemos dado cuenta con muchas personas que tienen mucho conocimiento en ciertos sitios particularmente, y cuando vienen acá dicen: he tenido que aprender cosas que, a pesar de la experiencia que he tenido en otros lados de vinificación, pues Ecuador finalmente es una situación distinta y me toca aprender también. Eso te diría que es uno de los mayores aprendizajes, ¿no? Que no es que para todo uno Ujú. simplemente tiene recetas y ya está. Tienes que, pues, conocer el contexto y en ese contexto definir cuáles son tus mejores caminos. Y aún así que vas a embarrarla 1000 veces también. Nosotros seguro hemos tomado algunas decisiones que no han sido las más acertadas, pero bueno, es parte del aprendizaje y parte de ir siempre tratando de hacer las cosas mejor. Y al final creo que eso es parte también del liderazgo, ¿no? De equivocarse, aprender y hacer las cosas mejor la siguiente ocasión. Sí, yo la verdad es que en todo lo que he hecho, trato, porque pues no siempre creo que lo he podido, pero trato de ver con ojos frescos y ver siempre con la misma curiosidad de aprender y de ver dónde hay cosas que puede uno perfeccionar y mejorar. Siempre se puede mejorar y siempre hay espacios y aprendizajes que te ayudan a hacerlo. ¿Cómo ha sido entrar a ese mercado ecuatoriano? ¿Crees Ujú. que has tenido que, no sé si pasar una barrera cultural, pero al menos parte de la idiosincrasia ecuatoriana de decir, ah, esto es ecuatoriano y será bueno, no será? ¿Cómo fue esa parte al principio? Al principio te diría nos costó mucho romper ese paradigma, ¿no? Que mencionamos del principio, de que Ujú. Ecuador no podría tener buen vino, y eso llevaría potencialmente a muchas personas a no querer siquiera probar el vino, ¿no? Pero pues yo creo que hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y mostrar lo que tienes. Y es verdad que muchas personas puede ser que no les guste nuestro vino, y muchas veces ni siquiera probándolo, ¿no? Pero pues al final estamos ahí para aprender inclusive a cómo mercadear nuestro vino, y te diría que ahí también tenemos muchos aprendizajes que hemos tenido en el camino, ¿no? ¿Qué hacer o cómo hacer para que sí podamos romper ese paradigma? Y al final creo yo que está en nuestras manos romper ese paradigma. No deberíamos esperar que el ecuatoriano, solo porque hacemos vino en Ecuador, Lo voy a lo comprar. vaya a comprar. Más bien,
enfocarnos en hacer vino de calidad y que eso haga que pues, la gente lo converse y diga, prueba Dos Hemisferios, que realmente es un buen vino, ¿no? Si volvieras a empezar de cero, ¿cambiarías algo? Seguro no haría un montón de cosas, pero creo que es muy difícil, muy difícil, ¿no? Al final yo creo que más bien el hecho de no conocer muchas cosas y tener siempre los ojos abiertos para aprender, lo llevo no solamente a cosas buenas que hemos hecho en Dos Hemisferios, pero también en las otras empresas en donde estoy involucrado. Cómo llevamos esos aprendizajes a otros lados también ha sido positivo, ¿no? Y he tratado de hacer inclusive lo mismo en aprendizajes de otras empresas en Dos Hemisferios también, ¿no? Cómo llevar esos aprendizajes de un lado al otro. Yo no creo que cambiaría nada, finalmente. Las cosas se dieron por como se dieron y creo que siempre que uno trata de hacer lo mejor posible en su momento, habrán cosas buenas, habrán cosas malas. No lo cambiaría, ¿no? Trataría siempre de mantener, ¿no? esa curiosidad y esas ganas de aprender. Y más bien ahora conversándolo contigo, digo, creo que sería parte de mi forma de trabajar siempre, ¿no? Tener los ojos abiertos, mucha curiosidad y tratar de hacer de mejor manera las cosas. ¿Crees que la curiosidad puede ser ingrediente principal para el éxito de alguien? Para mí sí, yo creo que sí. Lo ha sido en mi caso y yo creo inclusive que esa curiosidad de tratar de entender mejor las cosas te lleva también a romper paradigmas que uno mismo tiene, ¿no? Creencias que uno mismo tiene. Y para mí sí es definitivamente importante. Y ahora te diría que en la época de inteligencia artificial con mayor razón, porque hay menos restricciones y solo tus propias restricciones de lo que es posible te puede no seguir un camino de aprendizaje. Y ahora, de nuevo, más que nunca con inteligencia artificial y con curiosidad uno puede lograr lo que sea. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. ¿Qué consideras que es el liderazgo y cómo lo has o cómo lo tratas de enseñar a tu equipo en general? Es una pregunta, no sé si es fácil de responder o no. Yo creo que hay diferentes tipos de liderazgos y los liderazgos, los estilos también de liderazgo pueden cambiar en el tiempo, ¿no? No es lo mismo estar en una situación de guerra o en una situación en donde estás, digamos, con problemas financieros, con problemas en donde tienes que resolver algo que no tienes mucho tiempo para aprender o para cometer equivocaciones, en donde tal vez tienes que ser mucho más estricto y directo, en otros en donde tratas más bien de involucrar formas de pensar y demás, ¿no? En mi caso particularmente a mí me gusta liderar con ejemplo, pero me gusta mucho también preguntar, sobre todo a las personas que están más cercanas a los problemas, son normalmente los que tienen también las mejores soluciones para los problemas. Y al final también, para mí, el liderazgo es tratar de sacar lo mejor de los demás. En definitiva, todavía, digamos, creo que hay mucho espacio, sí, ¿no? Y mucho espacio para equipos. En algún momento, de nuevo, también regresamos al tema de inteligencia artificial, como se habla ahora de que ya con la inteligencia artificial vas a poder tener empresas de una sola persona que valgan $1.000 millones. Pero hay, en mi opinión, mucho espacio para equipos que sigan trabajando y que traten de siempre mejorar. Y un buen líder lleva a ese equipo siempre a un siguiente nivel, a siempre hacer lo mismo que han mencionado anteriormente, ¿no? Hacer y tratar de hacer las cosas bien, siempre con ganas de aprender y de mejorar y de seguir haciendo las cosas de buena manera. ¿Cómo se consigue lograr una cultura organizacional cohesiva? Para mí es importante que el líder tenga claro hacia dónde va y que lo vaya definiendo con su equipo, que se comparta esa visión, ayuda a que haya cohesión. ¿Y eso qué significa? Que realmente el equipo crea en lo que se quiere conseguir, en la visión que se quiere conseguir, pero que al final también se entienda que pues, los equipos van a cometer equivocaciones y está muy bien equivocarse, ¿no? Para mí así se logra confianza también.
Si es que yo como líder estoy acusando, por ejemplo, a personas del equipo que están cometiendo errores y solamente veo lo malo, después no van a querer intentar cosas nuevas, ¿no? Y por eso digo que la cohesión del equipo viene con confianza, viene con entender que hay espacio para cometer errores, que se puede cometer errores y que no hay culpables por cometerlos, sino más bien eso nos puede ayudar a mejorar en nuestros objetivos, en lo que queremos conseguir y demás. Y esa lección creo que es complicado de ponerla en práctica, el hecho de decir, hay alguien que está cometiendo errores y trato de corregir, pero si sigue cometiendo errores, quizás lo más normal es decir, ok, bueno, ya no está dando resultados, ya, ¿qué puedo hacer? Pero lo que tú dices, el tratar de preguntar, conversar, quizás ver cuál es la raíz de eso, es una práctica o una habilidad de liderazgo que cuesta muchísimo, porque al final del día y me pongo también, porque al final del día soy administrador también, Ujú. eh, tiene que preocuparse por la organización, por la estabilidad, también por las otras personas que dependen de la organización. Y por conseguir resultados también, por eso la parte difícil, ¿no? De tal vez seguir con una misma creencia o con una persona que posiblemente no está dando resultados, ¿no? Em, Puede ser no fácil, ¿no? Puede ser complejo conseguir que personas den su mejor versión, pero yo sí creo que hay que darles el espacio. Y de hecho, ir en ese camino. Ahora, al final del día depende de si esa persona quiere realmente mejorar o no. Y hay momentos también en donde hay personas que no están en el sitio adecuado o que no comparte tal vez la visión y en esos momentos tal vez es mejor dejar a esa persona a un lado. Eso no, o sea, lo que estoy mencionando yo del tema del liderazgo no quiere decir que en ciertos momentos hay personas que no encajan ni con la cultura, ni con la visión y demás, y eso puede ocurrir. Y en esos momentos tal vez es mejor cambiarla, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de decirle a una persona emprendedora que en Ecuador hay un montón, de hecho, hace poco conversaba con alguien que está empezando un emprendimiento de gaseosas, Ujú. que también lo está haciendo de manera artesanal y en un laboratorio que tiene en su casa. Eh, si le tuvieras que dar un consejo para esa persona que recién está empezando, que no tiene todavía la estructura, que está con esas ganas de lanzarse al vacío y ver qué pasa, Ujú. ¿qué crees que le podría ayudar más? Hay tal vez dos cosas que creo que son importantes, ¿no? La primera es que, y esto te digo que tal vez lo he aprendido en el tiempo, ¿no? Lo más importante no es enfocarse en el resultado, sino en el Mm, proceso. Y para él podría ser en crear la mejor gaseosa posible en este momento con la visión que él tenga de lo que quiera lograrlo, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces nos enfocamos y de hecho esto me ha pasado a mí también, cuando estoy más enfocado en el objetivo y en conseguir un resultado, me olvido de las cosas importantes. Y eso, por ejemplo, en Tracklink, que es otra empresa donde mm. estoy, ha significado en algunos casos no crear el mejor sistema o la mejor aplicación para nuestros clientes, sino más bien empujar a tener más leads, más leads, más leads. Y realmente lo que nosotros tenemos que seguir empujando es cómo llevar lo que los clientes quieren de nosotros al siguiente nivel y al siguiente nivel. Entonces, enfocarte en el proceso y saber que, pues, de nuevo, regresamos a lo que mencioné anteriormente. Van a haber errores, pero siempre tratando de hacer de la mejor manera posible y dando todo de ti el día a día, tratando, en el caso de él, de hacer la mejor gaseosa posible. Creo que ese es como que el primer paso. Y de ahí el segundo paso es que sí te lleva de todas maneras te diría que el éxito te llevas de todas maneras a entender que tienes que hacer alguna cosa mejor que el resto. Entonces ese emprendimiento tiene de todas maneras que llevar a las personas que van a probarlo a darle algo distinto, algo nuevo, sea esta una experiencia, un nuevo producto, un nuevo sabor, etcétera, a las personas que lo van a consumir. Tiene que ser mejor que la situación actual, porque si no es mejor que la situación actual, ¿por qué haría yo ese cambio? ¿Por qué pensaría yo en tomar un vino de dos hemisferios si hay buen vino chileno, buen vino argentino y demás? Por ejemplo, la historia de nuevo de Enigma es una razón por la cual vale la pena.
¿cómo es esto de que tenemos 2 cosechas al año en Ecuador, que son 2 cosechas distintas, porque una tiene mucha agua con lluvia además y la otra es más seca y no tiene tanta lluvia? Y tú puedes transformar eso en un vino que ha ganado premios internacionales, pero que tiene una diferenciación importante porque, como te digo, pocos tienen 2 cosechas al año y que yo sepa, ningún vino en el mundo tiene 2 cosechas del mismo año en la misma botella, como lo tiene Enigma, por ejemplo. Y así tratamos en todos nuestros vinos y en todas nuestras historias de tener algo distinto que llame la atención, que lleve al cliente a querer probarlo, ¿no? Entonces, te diría que por ahí van las dos cosas que le diría yo a un emprendedor más importantes desde mi óptica, ¿no? Sabes que eso resuena mucho conmigo. Yo no soy el emprendedor de las colas, pero eh, yo siempre he pensado que el resultado es a donde a donde hay que apuntar. Ujú, Y tú mencionabas ahora que, mira, deberías enfocarte en el proceso. ujú, Y eso es algo que a mí personalmente me resuena mucho porque es una forma distinta de ver las cosas y sobre todo, al menos me hace preguntar cosas. ujú. Que ya poniendo preguntas sobre la mesa es quizás el punto de partida para repensar ciertas cosas. Coincido, ¿no? Y te digo, me ha pasado en muchas cosas en mi vida, ¿no? Que si yo regreso a esos aprendizajes que te menciono, cuando estoy más preocupado en el objetivo, en el resultado, termino yo olvidándome de por qué comienzo las cosas. Y te puedo hablar de una etapa de mi vida distinta a los negocios y era cuando jugaba tenis de chiquito. Me preocupaba tanto El el ganar. resultado y el ganar que llegaba a la cancha, comenzaba a temblar y estaba con tanto miedo de jugar que realmente terminaba jugando terrible, ¿no? Y me olvidaba la razón por la cual yo había comenzado a jugar tenis, que era, a mí me gustaba jugar tenis y era chévere jugar tenis. Y cuando me quité esas cosas de la cabeza y comencé más bien a enfocarme a entrenar, a disfrutar mientras entrenaba, a ver cómo podía mejorar las cosas que hacía, me comenzó a ir mucho mejor ya cuando regresaba a los torneos, ¿no? Y así en términos generales, cuando me enfoco más en crear un buen producto, en hacer el mejor producto para el consumidor, me va mejor. Entonces, yo creo que es más importante eso. Y lo otro también, ¿no? Los momentos de éxito Ujú. pueden ser pocos también, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de torneos. Y todo el tiempo que uno le dedica en entrenar, en sacrificar muchas cosas potencialmente para conseguir ese resultado, debería ser en sí mismo el premio, ¿no? El esforzarte, el tratar de mejorar, el hacer todos los días tu mejor esfuerzo, debería ser en sí mismo la razón por la cual uno hace las cosas. Puedo estarme equivocando, pero me suena que tuviste que recorrer un camino hasta llegar Sí. a ese aprendizaje como lo planteas. Sí, y cada vez que lo pienso más, cada vez resuena más conmigo también. Y en general estoy tratando en mi vida de hacer siempre o dar siempre lo mejor de mí y disfrutar ese camino más que conseguir específicamente el resultado, ¿no? ¿Te gustaría o has pensado alguna vez en el impacto que te gustaría hacer en la sociedad ecuatoriana en un futuro? En algún momento lo pensé, pero realmente te digo una cosa, creo que ya no es importante, ¿no? Yo creo que lo importante de nuevo es regresar a tratar de hacer tu mejor esfuerzo todos los días y cualquier resultado que exista después de eso, qué bueno, digamos, ¿no? Pero no debería yo hacer las cosas porque voy a dejar algo positivo. O sea, ojalá que mi ejemplo sea ejemplo para los demás también. Pero de nuevo, no debe ser. Debería ser la consecuencia de tu trabajo, no la causa. Exactamente. O sea, no estoy buscando eso. Yo la verdad es que en este momento lo que estoy buscando es tratar de hacer las cosas bien todos los días. Y a futuro, en cuanto a dos hemisferios, ¿dónde te gustaría que se vea? Bueno, tenemos mucho camino que recorrer en Ecuador todavía, ¿no? Entonces, en algún momento te hubiera dicho, quiero salir de mucho más del Ecuador y sí exportamos actualmente. Pero yo creo que hay mucho que hacer en Ecuador y mucho que perfeccionar y mejorar en Ecuador. Nuestros restaurantes, por ejemplo, City Winery,
Nos ha ido muy bien, pero hemos aprendido cosas nuevas que seguimos implementando todos los días. Tenemos espacio para crecimiento en restaurantes, tenemos espacio para crecimiento en diferentes autoservicios. Tenemos cómo crecer con restaurantes y poner más, no solo en Guayaquil, sino en Quito, Cuenca y demás. Entonces hay mucho espacio de crecimiento para nosotros en Ecuador que estamos últimamente, sobre todo, más enfocados en hacer. ¿Te gustaría también cambiar la cultura gastronómica del país? No, no, de nuevo, regreso a lo mismo, ¿no? Tal vez antes te hubiera dicho, sí, me encantaría que... Yo creo que ahora más bien lo que queremos es crear un producto de calidad, un producto que sí sea distinto también, y estamos en ese camino de crear un espacio gastronómico en nuestros restaurantes que funcione muy bien con maridaje con nuestros vinos y demás, y que tengan sobre todo una experiencia muy agradable en nuestros clientes. Y tal vez eso es lo más importante realmente, ¿no? Enfocarse en que nuestros clientes cada vez que van a City Winery digan que chévere, quiero regresar, me encanta la propuesta de comida con maridaje de los vinos, me encanta cómo lo están haciendo, y eso es lo que queremos realmente nosotros, ¿no? Robert, como tradición en nuestro podcast solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta Ujú. te gustaría dejar a nuestra audiencia? Bueno, la primera pregunta, si estamos hablando de emprendimiento, te diría es qué realmente quieres resolver y qué te gusta resolver, ¿no? Al final, emprender y crear empresas es resolver cosas, es hacer Ujú, las cosas mejor. ujú. Y sería increíble que realmente en lo que uno esté en el día a día sean cosas que te gusten resolver, que te gusten hacer. Yo amo mi trabajo y cada vez aprendo más con Dos Hemisferios, con TrackLink, con los gimnasios también, con SmartFit. Me encanta aprender, me encanta resolver cosas, ¿no? En mi caso particularmente es en general resolver, pero pues, hay personas que le gusta resolver cosas mucho más puntuales. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que uno defina qué realmente quiere resolver en esta vida, más que qué quiero conseguir, ¿no? ¿Qué quiero resolver? ¿Qué me gustaría resolver? Y encontrar también esa pasión para que sean las cosas más fáciles. Sí, y es posible que sí, ¿no? Y bueno, y también la frustración va a bajar en la medida que lo que tú hagas te guste, y en la medida que entiendas que no todo va a funcionar al principio perfecto, ¿no? Tienes que aprender a lidiar con fracaso también, y entender que es parte del proceso, ¿no? Por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Tal vez regresando al tema de curiosidad, ¿no? Que seamos muy curiosos de entender cómo funcionan las cosas, qué es lo que puede pasar, y que no todo tiene recetas ya preestablecidas. Eso me cuesta a veces con algunas personas, ¿no? Y bueno, a mí también me pasa que creo que las cosas funcionan de una manera y después uno entiende que realmente pueden funcionar de varias diferentes maneras. No hay una sola receta para la vida ni para hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues a mí me encantaría que seamos cada vez más curiosos de entender cómo funcionan las cosas, de saber inclusive que conocemos poco y que hay espacio para aprender cada vez más, y que seamos curiosos también de ir resolviendo cosas, y aprendiendo en el camino, ¿no? Me voy a romper la tradición y quiero hacer una última pregunta en este caso, porque sí me da curiosidad. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, te diría que es una pregunta. Em, yo te diría que tal vez es que siempre des lo mejor de ti, eh, sin importar las consecuencias, des lo mejor de ti. Em, y eso me llevó mucho de mi abuelo. Mi abuelo era así, siempre quería lo mejor, y siempre tenía la mejor de las intenciones. em, y le fue muy bien en la vida así, ¿no? Entonces, eso te diría yo que tal vez fue el mejor aprendizaje o consejo que me han dado a mí, es que des el día a día lo mejor de ti y que no importe el resultado. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo en un principio inicié esta conversación para justamente saber cómo una empresa ha logrado ser tan eh, exitosa en Ecuador, pero creo que
por supuesto aprendí eso, pero creo que más aprendí de la persona y aprendí más de esas lecciones de liderazgo que creo que uno le puede costar quizás por el camino entenderlas, porque probablemente puede ser que yo esté recién iniciando o a la mitad, no lo sé, pero siempre ver las cosas desde otra perspectiva te hace poner esas preguntas que tú mencionabas sobre la mesa. Y ahí viene el punto también clave que para mí creo que es el tema central de la conversación, la curiosidad. Ujú. Y cómo podemos ser más curiosos, no solamente como trabajadores o empresarios, sino como curiosos como personas. Ujú. Porque a partir de ahí creo que nacen muchas cosas positivas. Y eso creo que es lo que más me llevo de esta conversación. Y te agradezco mucho, Robert, por tu tiempo. No, a ti más bien, muchísimas gracias y encantado de haber estado acá, de haberme hecho también feliz de que me hayas hecho reflexionar de algunas cosas. Yo me llevo también de esta conversación algunos temas para seguir haciendo todo el día, sobre todo te diría de seguir dando el 100% todos los días y tratar de hacer siempre lo mejor. Sin duda alguna, creo que eso es un gran consejo. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, encantado. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.